Este programa es de tipo cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o responsables. Este programa es de producción nacional independiente, certificado 5503, registro de productores independientes en cumplimiento de los artículos 13 y 14 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. ¿Qué tal, amigos del alma? Como siempre, disfrutando con ustedes los recuerdos más hermosos de nuestra Paraguaná. Recuerdos que nos alegran la existencia por aquello de que recordar es vivir. En esta ocasión hemos escogido un tema dedicado a las encantadoras paraguaneras que alguna vez tuvieron el honor de ser madrinas de un equipo de béisbol. Eso de ser madrinas en algún evento deportivo tiene cierta relación con viejas creencias fantásticas, según el cual las hadas madrinas, además de atraer suerte, tenían también poderes mágicos para favorecer los deseos de sus ahijados. Pero antes de entrar en el tema de las madrinas de hace tiempo y allá lejos, debemos recordar que la fiebre por el béisbol en este país cogió vuelo a raíz del triunfo venezolano en la cuarta serie de béisbol realizada en La Habana, Cuba, en 1941. Este hecho, por supuesto, fue durante mucho tiempo la hazaña más importante en la historia del deporte nacional. Tanto así que el día de la victoria, el presidente de la República, general Isaías Medina Garita, lo decretó como Día del Deporte Nacional. Sin embargo, como pueden notar en la gráfica, los nuestros ganaron sin contar con el acompañamiento de una madrina. Más tarde, en 1944, Venezuela fue la sede de la Serie Mundial de Béisbol Amateur, pero antes de realizar ese evento había que seleccionar una madrina que en definitiva sería la reina del torneo. En efecto, se hicieron los preparativos para seleccionar la madrina, pero en el camino, sin querer queriendo, esa elección se convirtió en un fenómeno electoral hasta entonces desconocido en el país. Y digo desconocido porque el primer voto universal, directo y secreto no se lo dieron los venezolanos a un presidente, ni siquiera a un diputado o concejal. Nada de eso. La primera vez que hombres y mujeres mayores de 18 años de edad pudieron sufragar, aunque no supieran leer ni escribir, y tampoco sin asistencia ni límites para que ejercieran ese derecho, fue el 1 de octubre de 1944, cuando se eligió a una joven de nombre Yolanda Leal como la primera reina o madrina de la 7ª Serie Mundial de Béisbol Amateur realizada en Caracas. Y hasta se dice que con ella el pueblo tuvo rostro, porque abrió el camino a una larga historia de distintas elecciones que no han parado desde entonces. No fue fácil ese proceso porque se anunciaban dos actos casi al mismo tiempo. Uno político para elegir concejales en el que solo sufragaban varones de 21 años en adelante y que supieran leer y escribir. El otro era deportivo, o sea, un acto que acaparaba las páginas de la prensa porque era la elección de la madrina nacional. Era entre 4 candidatas, de las cuales 2 eran las más populares: Yolanda Leal y Only Clemente. Yolanda
era una sencilla maestra de escuela, mientras que Clemente era una joven de la sociedad caraqueña, cuyo padre era secretario de gobierno de Isaías Medina Angarita, lo cual se le dio una connotación de que la lucha era entre pobres contra ricos, y hasta se pensó que la elección podía efectuarse mediante la venta de tickets, a lo que Yolanda Leal se negó por considerar que estaría en desventaja debido a que ella y sus seguidores eran de pocos recursos, lo que motivó a que fuera, como dijimos al principio, libres y secretas, pero en las urnas. No obstante a eso, los políticos de entonces no desaprovecharon la ocasión para cuadrarse con cada una de las candidatas, que a decir verdad, a ninguna de ellas dos les interesaba la política. Llegó el día de las elecciones, donde fueron a votar 33.000 personas en un país donde solamente había 4 millones de habitantes. Resultó ganadora y madrina de la Serie Mundial de 1944, como dijimos anteriormente, la joven Yolanda Leal. Estas elecciones sirvieron para dar una lección sobre el sufragio secreto y directo, y hasta sirvieron de antecedentes 3 años después, en diciembre de 1947, cuando se pudo elegir de esa misma forma al presidente de la República, Rómulo Gallegos, quien fue derrocado al siguiente año, o sea, en 1948. De ahí en adelante esa costumbre de elegir madrinas continuó, pero no por elecciones como esta que acabamos de mencionar, sino por la suerte de seleccionarlas a través de un papelito con el nombre de las participantes dentro de una gorra o un sombrero al momento de la inauguración de un torneo. Que yo recuerde, aquí en Paraguaná se elegían las madrinas escogiendo la dama que más lejano lanzara la pelota dentro del terreno. La madrina, cuando era muy bonita, hacía que los peloteros se descuidaran con el juego, al extremo que estos cometían errores por estar embelesados viendo a la madrina desde lejos. Pues. En este sentido, pocos jugadores tuvieron la suerte de empatarse con la madrina. Primero, porque eran tiempos donde abundaban eso que llamaban los enamorados pendejos. Y segundo, las jovencitas siempre iban acompañadas de un padre o hermano gruñón que no la perdían de vista hasta que se consumía el último out. Es bueno señalar también que hubo madrinas que le salieron canas acompañando a su equipo favorito, y hasta cuentan que una de ellas, llamada Margarita, toda su vida se la pasó acompañando a sus 9 hermanos que conformaban un equipo por allá en un lugar apartado del municipio Falcón, y hasta se dice que Margarita se convirtió en solterona por andar de juego en juego como madrina de sus 9 hermanos, que como ella todos se fueron poniendo viejos. Ya retirada de la actividad beisbolística, murió de avanzada edad. Y al ser llevada a su última morada, sus familiares y admiradores escribieron un epitafio en su tumba que decía: aquí yace Margarita, la que nunca jamás supo de amores, porque hasta su último inning se fue sin hit, sin carreras y sin errores. De modo que ser madrina de un equipo de béisbol en aquella Paraguaná era una experiencia inolvidable para cualquier muchacha, y más si era la representante de un trabuco donde el jugador estrella del equipo siempre quería ser el cuarto bate, el shortstop y novio de la madrina. ¿Cómo lo ven? En fin, el béisbol era el pasatiempo que más atraía multitudes, y más todavía en las inauguraciones, cuando había que escoger la reina del torneo. Un domingo cualquiera o día de fiesta nacional que era costumbre celebrar en aquellas sabanas de la Paraguaná de hace tiempo y allá lejos.